Muy bien, ¿qué tal chicos? ¿Han pensado, han reflexionado, han indagado, han repasado o se la han quedado reposando? No sé, no importa cualquiera que sea la posibilidad, hoy vamos a tener el estreno de trigonometría. 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 Muy bien, trigonometría. Qué cursito, ¿no? Se parece a la geometría, claro. ¿Recordabas o recuerdas que estudiar la geometría era el estudio de la Tierra? Pero trigonometría viene de dos voces griegas. Trigono, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. Entonces, prácticamente estudia la medida de los triángulos. Y no solo eso, sobre todo sus razones trigonométricas, razones de medidas de triángulo, porque los triángulos forman razones, identidades, etcétera, etcétera. Pero eso poco por poco. Hablando de triángulos, tengo aquí 3 triángulos y vamos a recordar las clases de triángulos que hemos aprendido en geometría y que se supone que debemos saber. Ok, empezamos. Acá veo un triángulo que, dicho sea de paso, hay que recordar que acá hay un cuadradito, circulito, 3 rayitas, significaban que estos 3 lados, ¿cómo son? Diferentes. Y si son diferentes, ese triángulo tiene un nombre. Se llama escaleno. ¿Ok? Ya. Pero ¿qué ocurre si mi triángulo tiene 2 lados iguales? Recuerda, el escaleno tenía 3 lados diferentes. ¿Qué tal si tiene 2 lados iguales? Pues se llamaba isósceles. ¿Y qué tal si mi triángulo tiene 3 lados iguales? Pues se llamaba equilátero. ¿Ok? Eso sabíamos desde geometría. Y los equiláteros tenían una novedad, al igual que los isósceles. La novedad era que sus ángulos internos, por ejemplo, del isósceles, si estos dos lados eran iguales, estos dos ángulos internos también deberían ser iguales. Mejor dicho, si él vale alfa, él también debería ser alfa. Si él vale 10, él vale 10. Si él vale 20, 20, 30, 30, así. Y en un triángulo equilátero también había una novedad muy entretenida. La novedad, sin duda alguna, era que estos ángulos internos eran completamente iguales. Pero no solo eso, tenían un valor definido. Y es que recuerda que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Si la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 y cada uno de ellos son iguales, quiere decir que 180 entre 3 es 60. Cada ángulo vale 60 grados. Vamos a proseguir. Y continuamos. Y acá tengo 3 triángulos adicionales. Es que también había aquellos triángulos que tenían puros angulitos agudos. Ojo, estoy repasando geometría. Trigonometría hay que desarrollarlo teniendo conceptos previos de geometría. ¿Qué ocurría si los 3 angulitos que yo tenía aquí eran agudos? Por ejemplo, alfa, beta y tetita. Agudos. En primer lugar, ¿qué significa agudos? Para eso vamos a recordar un poco. Vamos a recordar un poco eso. Acuérdate que los ángulos agudos eran menores que 90 grados, pero mayores de 0, ¿no? ¿Te acuerdas? Por ejemplo, este ángulo, si este ángulo, es un ejemplo, no es que sea en verdad, tenía 20 grados, yo podría decir que era agudo. Si este ángulo valía 80 grados, también podría decir que es agudo. Si este ángulo medía 70, también era agudo. Eso quiere decir que los 3 ángulos de aquí deben ser menores de 90, obviamente mayores de 0 grados. ¿Cómo se llama ese triángulo cuyos
ángulos son agudos en su totalidad. Se le llama triángulo acutángulo. Y hay un triángulo muy, pero muy especial. Es tan especial que es uno de los más importantes de toda la trigonometría. El triángulo que tiene 90 grados en uno de sus ángulos. ¿Cómo se llamaba ese triángulo? Muy bien, triángulo recto. También conocido como triángulo rectángulo. Por último teníamos un triángulo que tenía un ángulo obtuso. ¿Qué era un ángulo obtuso? Si no te acuerdas, aquí la explicación. Para que un triángulo sea obtuso, este tiene que ser mayor que 90 grados. Por ejemplo, si este ángulo vale 100 grados, será obtuso porque es mayor de 90 grados. Recuerda que 90 grados es así, ¿no? Una L. Pero prosigamos. Si este ángulo vale 150 grados, entonces también será obtuso. Estos triángulos tienen solo un ángulo obtuso y a estos triángulos se les llama triángulos obtusángulos. Ahora, los triángulos tienen características. ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Partes y características. He aquí un triángulo que va a tener lados. Oh, todos sabemos cuántos lados tiene un triángulo. 1, 2, 3. Que va a tener vértices. Los vértices son estos lugares donde se intersectan los lados. En este caso tiene 3 vértices. Y tiene ángulos internos, como hemos visto hace un rato. A este le voy a llamar alfa. Puede ser cualquier otro nombre. Yo le estoy poniendo los nombres griegos que normalmente se colocan en el curso de geometría. Entonces, en este caso sería alfa, beta, teta. Pero también tiene algo importante, los ángulos externos. ¿Te acuerdas? X, Y y Z. Pero también se cumplía algo muy importante, algo que daba sentido a toda la geometría. ¿Qué es lo que le daba sentido a toda la geometría? Pues este primer teorema, el cual dice de la siguiente manera. El cual dice así, que la suma de los ángulos internos, o sea, alfa, más beta, más teta, ¿cuánto suma? ¿Quién se acuerda? Suman 180 grados. Qué interesante, ¿no? 180 grados. Hasta ahí el análisis de un triángulo. ¿Recuerdas que te había comentado que había un triángulo que era muy especial y era este, el triángulo recto? Pues en el triángulo recto se va a cumplir ciertas cosas. Sobre todo se cumple que sus lados tienen nombres especiales. El primer nombre especial. El lado más grande es el que está siempre al frente del de 90 grados. O sea, este. Este lado, que es el más grande de un triángulo recto, tiene un nombre especial. Se llama hipotenusa. Y lo vamos a catalogar con la letra H. Recuerda, la
hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90. Y los que no están al frente del ángulo de 90, pues se llaman catetos. Cateto, y a este también lo vamos a llamar cateto. A este le puedo poner cateto 1 y a este le puedo poner cateto 2. Ojo, cualquiera pudo haber sido cateto 2, cualquiera. Él puede ser cateto 1, el cateto 2 o el cateto 1, cateto 2. Y se cumple aquí un famoso teorema, el teorema de Pitágoras, que lo veremos lueguecito. Pero observa bien aquí. Te voy a dar aquí dos triángulos. Le voy a colocar lados, medidas de lados. 3 metros, 4 metros, 5 metros. A este le voy a colocar letras. Z, X, Y. La pregunta es, completar la nomenclatura. ¿Quién sería aquí la hipotenusa? ¿3, 4 o 5? Pensándolo bien, la hipotenusa siempre está al frente del ángulo de 90. Y como te darás cuenta, 5 está al frente del ángulo de 90. La hipotenusa vale 5 metros. Pero también me doy cuenta porque es el más grande, 5. Cateto 1, puedes colocarle a cualquiera. Yo le voy a colocar cateto 1 al 4. Cateto 2 al 3. No te preocupes. En este caso, ¿quién será la hipotenusa? Concéntrate. 5, 4, 3, 2, 1. Va. El que está al frente de 90. Z. Y cateto 1 puedes ponerle al Y o X. Esta vez yo le voy a poner al Y y al cateto 2 al X. ¿Ve que es muy fácil? Y para cerrar con broche de oro, el ángulo trigonométrico. Pero antes de hablar del ángulo trigonométrico, tengo que hablar del ángulo geométrico. ¿Te acuerdas que en geometría habíamos quedado cuánto valía una vuelta en grados? ¿Cuánto era? Pues bien, una vuelta en geometría equivalía a 360 graditos. Si te recuerdas, estaba aquí el ángulo y tú lo tenías que rotar toda una vuelta y te daba 360 grados. Si no daba ni una vuelta, el ángulo era de 0 grados. Si daba media vuelta, el ángulo era de 180 grados. O sea, me refiero a esta forma. 0 grados, media vuelta, 180 grados. Y si daba una vuelta, 360. El cuarto de vuelta era de 90 grados, recto. ¿Ok? Pero en geometría no ocurría algo que sí en la trigonometría. En geometría el mayor ángulo que puede haber es el de 360. Sin embargo, en trigonometría, ocurre algo muy especial. Vamos a suponer, miren por favor, que este es un ángulo 0 y aquí empezamos con 30 grados. ¿Está bien? Quitar acá para que puedan ver bien. 30 grados. ¿Está bien? Listo. Ok. El ángulo trigonométrico, a diferencia del geométrico, puede hacer esto. Acá que es 0. Acá que es 30. Acá que es 0. Acá que es 30. El trigonométrico puede hacer esto. Acá que es 0. Puedo bajar. El ángulo trigonométrico puede ser negativo. Pero no solo eso. Uy. El ángulo trigonométrico también puede girar
al igual que el geométrico, pero no solo gira, gira y se queda en los 360, sino que puede girar más. ¿Cuántas vueltas, teacher? ¿Una vuelta? No. ¿Dos? No. Puede dar infinitas vueltas. Mejor dicho, para los ángulos trigonométricos vamos a encontrar ángulos que son positivos y ángulos que son negativos. Si el ángulo ha ido de aquí para acá, en este sentido, será positivo. Este sentido se llama sentido horario. Si va en sentido horario, perdón, este es el antihorario. Si va en sentido antihorario, entonces diremos que el ángulo es positivo. Pero si al contrario, en vez de ir para acá, va por debajo del cero, así de esta forma, parece un chicle, y queda así, 30 grados para abajo, recuerda que aquí hay 0 grados, la nomenclatura será así. Cuando va en sentido horario, el ángulo será, ¿cómo será? Muy bien, negativo. Negativo. ¿Ok? Ejemplo. Mira que si yo le pongo acá 120 grados, yo podría decir, este ángulo es trigonométrico porque me estoy diciendo que está yendo con la flechita, pero es un ángulo positivo porque va en sentido antihorario. Por ejemplo, si acá vale 40 grados, como veo que va en sentido horario de las manecillas de reloj para abajo, horario, entonces será negativo. Y acá habría una corrección. En vez de poner 40 grados, yo podría poner menos 40 grados. Y mira esto. Cuando tú veas así, significa que este ángulo ha dado una vuelta, 2 vueltas y ha superado la segunda vuelta. Por ejemplo, acá yo le puedo poner un ángulo 750, que claro, una vuelta recuerda que equivale a 360. Si una vuelta equivale a 360, 2 vueltas equivale al doble de 360, 720. Y si este 720 yo le aumento 30 graditos, se convierte en el ángulo de 750. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Conmigo será hasta una próxima. Así es que no se olviden de reflexionar, pensar y repasar. Bueno, también de repasar. Bye bye.